Buenas noches, acá le damos la bienvenida en Camino a Casa.online. Son las 0 horas, 2 minutos en la República Argentina. Transmitimos desde la provincia de Córdoba para todo el mundo. Y hoy tenemos un invitado de lujo, de lujo. Hace 30 años este caballero comenzó su camino, su mal llamado camino espiritual. Mal llamado digo yo porque siempre sostuve que la espiritualidad está dentro de uno mismo, está aquí donde estamos. Pero esto que llamamos camino espiritual, él lo comenzó hace unos 30 años, descubriendo o abriéndose las puertas por medio del chamanismo mexicano. Yo me lo imagino allá en aquel entonces perdido en la selva, perdido en las sierras, en las montañas de México. Ya me contará si esto fue así. Y todo esto lo llevó en un largo trecho, por muchas historias que me estoy enterando hoy con ustedes, que lo llevaron a convertirse en sanador cuántico, canalizador de ángeles, trabaja con energías angélicas y con... Bueno, ella nos va a ir explicando a lo largo de nuestros encuentros acerca de todo esto. Buenas noches, Jack, ¿cómo estás? Buenas noches a todos. Muy bien, gracias. Contanos un poquito, Es- vos sos artista, me decías que sos músico, sos pintor, ¿a qué más te dedicas? Así es, bueno, comencé hace algunos años escribiendo historias y leyendas y mitos mexicanos, por eso fue que empecé a hacer mis viajes en las montañas de México. Soy músico, soy artista visual, escribo algo de leyendas y desde pequeño ya tengo una herencia de parte de mi abuelo. Él era vidente y también medium, mi padre ocultista. Empecé a empaparme de su biblioteca, empecé a estudiar y esto fue lo que me llevó a empezar a buscar el conocimiento a las montañas de México, conociendo toda la literatura mexicana como Fernando Benítez, Miguel León Portilla, que son catedráticos de la Universidad de la UNAM, que escribían más o menos sobre los mismos temas, los temas que escribía Carlos Castañeda, todos estos personajes que hablan del chamanismo mexicano, ¿no? O sea que ya tenías una cuna hecha respecto al camino espiritual. Claro, claro, te comento, todo empezó, yo creo que desde niño, que tuve varias experiencias con seres de otras dimensiones, por así decirlo, desde cuando tenía 4 o 5 años, lo recuerdo muy bien. Mis abuelos eran de la provincia mexicana. Como te digo, mi abuelo, vidente y medium, él me platicaba muchas historias y leyendas de mis antepasados, como de mi bisabuelo que había atrapado una bruja, de mi abuelo que tenía todo el conocimiento también de su provincia, donde creció. Y yo, mi primera experiencia que tuve en este tipo de temas, yo creo que tendré unos 4 años, en una reunión familiar que nos habíamos juntado en casa de mi abuela y todos nos quedamos en la sala. Bueno, aquí en México bien se sabe que las brujas se alimentan de lo que es la sangre de los niños, ¿no? Es el mito que se dice aquí en la República Mexicana. Y yo la verdad no conocía estos temas, pero lo recuerdo muy bien y lo platico con mis primos y con mis hermanos. Recuerdo una noche que nos quedamos en casa de mi abuelo y esa noche estaba lloviendo. Éramos puros niños, o sea, tendríamos entre 3 y 12 años, éramos alrededor de 20 nietos de mi abuelo. Y esa noche empezaron a pasar las cosas extrañas. Fue cuando tuve mi primera experiencia paranormal, digámoslo de alguna manera. Ajá. Esa noche recuerdo que se oían unas patas, y vimos un animal grande, un perro sin cola, pero negro, con cabeza medio humanoide. Yo en ese entonces no sabía qué era, ¿no? Ya después ya me enteré, ya cuando conocí más o menos estos temas. Recuerdo que todos gritamos y le hablamos a mi abuelo. Aquí se utiliza que para este tipo de cosas, ellos tienen un machete en provincia, bendecido, y hacen unos rasgos en las orillas de la tierra para poder neutralizar este tipo de seres. Yo vi que mi abuelo salió con el machete, también vivían mis tíos con él, ellos salieron con una escopeta. Cuando empezamos a gritar, nada más vimos cómo el perro salió huyendo, los ojos rojos, con cara de humanoide, sin cola. Ahí fue cuando empezaron todas mis experiencias paranormales en esa edad. Todos lo vimos, todos los primos, hasta estas fechas lo contamos, aún se nos hace increíble. Y después fue pasando el tiempo. Mi padre tiene una gran biblioteca, él es ocultista, estuvo con los masones, le encantan también todos estos temas, igual por herencia de mi abuelo. Él es licenciado en economía, él es otra cosa, pero también le agradan estos temas. Y entonces me empapé de mucho conocimiento de su biblioteca. Empecé a leer autores como Carlos Castañeda, Carlos Ingarau, Miguel Leo Portilla,
Fernando Benítez, acerca de estos temas, ¿no? Y ahí fue cuando empecé a detectar y a conocer pues lo que me había pasado de chico y lo que pasaba en las sierras y las montañas mexicanas. Y en cuanto crecí, que tuve 15, 16 años, pues prendí el vuelo y empecé a conocer pues mi República Mexicana. Empecé a adquirir conocimiento, empecé a viajar a las montañas, a las playas, a los desiertos, a las sierras. Porque en ese entonces yo creía que me iba a dedicar a la escritura. Empecé a recopilar historias y leyendas de los mitos mexicanos, preguntando a las ancianas de los pueblos, preguntando a los grupos de todas las rancherías de las sierras de la Sierra Mexicana y escribiendo todas sus historias. Y claro que yo también alcancé a ver ahí algunas cosas. Después crecí, regresé a México y entré a trabajar en un partido político. Y por parte de ese partido político me fui a la Sierra de Chiapas. Y habrá sido como por 1993. En ese entonces, cuando vi las condiciones del indigenismo mexicano, que eran muy deplorables, por cierto, decidí quedarme con ellos una temporada, ¿no? Para apoyarlos, porque en ese entonces estaba dando un movimiento, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. O sea, te Entonces, quedaste con ellos recuerdo, de que pasaste a formar parte de grupo, eras uno más de ellos. pues estuve una temporada, no me quedé porque tenía otros compromisos, pero estuve una temporada con ellos. Estuve en Ocotzingo, Chiapas, estuve viendo la condición en que vivían los indígenas, estuve viendo lo que hacía el ejército mexicano de ese entonces, de Carlos Salinas de Gortari, con los indígenas mexicanos, y la verdad, a mí nunca me ha gustado las injusticias, ¿no? En ese entonces, pues sí traté de apoyarlos de alguna manera, me quedé, estuve en el manifiesto zapatista del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 1993, cuando dieron el manifiesto, Marcos, el comandante nos estuve presente, y después me quedé una temporada, tuve que regresar por algunos compromisos y porque iba a entrar a la Academia de San Carlos, porque otro de mis oficios también, soy artista visual, me dedico al arte, hago pintura, escultura, todo lo que es relacionado al arte. Y también soy músico, estudié dirección de orquesta en la Escuela Nacional de Música de Coyoacán, aquí en México. Te iba a Entonces preguntar tenía si no esos habías metido compromisos. la pata diciendo que eras músico, porque no sé si me lo dijiste, pero me dabas el tono de que además de artista visual era músico. Sí, no te lo comenté. Lo que pasa es que yo siempre fui una persona que estuve buscando el conocimiento en todos los aspectos y siempre hice lo que me agradó, ¿no? Y desde niño también tuve una sensibilidad y busqué también la educación artística en esto de la música. Entonces, por eso me regresé a México para poder entrar a la Academia de San Carlos. La Academia de San Carlos es la escuela donde estudió Frida Kahlo y Diego Rivera. Entonces, ya iban a empezar las inscripciones y también me iba a meter a la Escuela Nacional de Música, ¿no? También tuve, ya sabes, las famosas bandas de rock. Cuando uno es adolescente, hice muchas bandas de rock. También hice algunos documentales del performance. Tuve que ver con la historia del performance en México. Por ahí salí en alguna película hace 2 años. Estuve en varios movimientos de performance aquí en México. Estuve, te digo, estudiando música, estuve estudiando artes visuales. Seguía con mi proyecto de escribir. Por desgracia nunca pude editar todos estos manuscritos que escribí en las montañas, en las sierras, en los desiertos. También estuve en Cuautla de Jiménez, la tierra de María Sabina. Conocí a la familia de María Sabina. Estuve con varias familias que tenían todo el conocimiento ancestral del chamanismo mexicano. Y ahora, Y entonces, parándome un minuto ahí, porque no puedo dejar de evitar ver que tenés un acento muy puesto en la escritura. Y cuando okay. contás que estuviste recopilando información y relatos, no puedo dejar de pensar en los hermanos Grimm. Y cómo ellos en Okay. Europa se dedicaban a recolectar cuentos que a lo mejor muchas veces no eran cuentos, sino que eran hechos reales, que después se convirtieron, Exactamente. y Disney después los edulcoró más todavía y los convirtió en cuentos que hoy los niños adoran, ¿no? Exactamente. Y de estas Como el historias, flautista de Hamelin. exacto, el Ajá. flautista de Hamelin, Cenicienta, Blancanieves, estos cuentos que cuando uno va a la fuente se dan cuenta en que eran historias terribles, ¿no? Pero Claro. en tu camino, en tu recorrido, cuando fuiste recolectando historias, me imagino que te habrás encontrado con muchas que no tenían, sin evidencia, digamos, que eran puros relatos. Pero te encontraste con alguna historia fuerte y que sí tuviera asidero.
Claro, mira, primero fue recopilando historias. El detalle fue que en uno de mis viajes, en Real del 14, que por cierto visitamos una comandancia del ejército zapatista, habrá sido como por 1996, que iba con un amigo de la ciudad, pues tuve un encuentro. Hicimos una peregrinación, lo recuerdo muy bien, habrá sido el Día de Muertos, el Día de Todos los Santos, el 1 de noviembre. Y esa noche, al otro día, decidimos salir a hacer una peregrinación a Real del 14, el Desierto de México. En ese entonces te digo que estaba estudiando toda esta temática de Carlos Castañeda, de los chamanismos, ¿no? De las enseñanzas de Don Juan, del viaje Ixtlán, el Don del Águila. Son 9 libros de Carlos Castañeda. Ya me los había leído, en ese entonces solamente habían 5, había sacado hasta el Don del Águila. Entonces yo estaba fascinado con estos temas, ¿no? Realmente para mí era algo muy excitante. Ya más adelante entendí por qué me agradaban estos temas, ¿no? Ya lo traigo de muchas vidas, pero en ese momento no lo sabía. En ese momento para mí era algo magnífico, algo que iba descubriendo, algo que para mí me llenaba al 100% mi espíritu. Entonces por eso fue que empecé a salir. Y en este lugar, en el lugar de Wadley, en la estación de Wadley, es una estación antes de llegar a Real del 14, hicimos una peregrinación el 2 de noviembre de 1995 o 94, no lo recuerdo muy bien, pero es por esas fechas. Y recuerdo muy bien que salimos. Bueno, pero para esto, cuando hicimos el recorrido para llegar al tren, conocí a un personaje, él se llamaba Caco. Este personaje lo habían nombrado los huicholes, que es una etnia, es un grupo indigenista de la Sierra de Jesús María, que está en el desierto. Lo habían nombrado cuidador del desierto. Estuve teniendo mucha fortuna de conocer gente en todos lugares, gente de conocimiento, y me gusta platicar mucho con ellos. Entonces ahí lo conocí, y él me comentó que lo habían nombrado el cuidador del desierto, los huicholes, y iba porque le iban a hacer el nombramiento, ¿no? Que fue la segunda, él me comentó que le iban a dar la rosa de plata, es un nombramiento que le dan los huicholes al cuidador del desierto. Y le platiqué y se me quedó viendo. Yo creo que él tenía una especie de don o algo porque se me quedó viendo. Y yo me quedé en Guadalajara y él se siguió hasta Real del 14. Y antes de bajarme me habló y me dijo, ven, me dio un meteorito. Me dio un meteorito y me dio un cuarzo. Y yo dije, ¿y esto? Y me dijo, lo vas a necesitar. Cuando estés en medio del desierto, con este meteorito te lo pones en la mano derecha y con este cuarzo te lo pones en la mano izquierda y no vas a tener frío. Es lo que hacen los huicholes en los desiertos. Tú, si algún día vas a algún desierto, ponte un meteorito en la mano derecha y un cuarzo en la mano izquierda y no necesitas suéter, no te necesitas chamarra, no tienes frío. Es lo que hacen los huicholes en el desierto de Real del 14 para poder hacer sus peregrinajes. Para el jicuri, que es el dios venado, y que van a consumir el jicuri, que es el famoso peyote, que son estas plantas de poder que utilizaban los famosos chamanes mexicanos y que utilizó Carlos Castañeda y muchos otros personajes que estudiaron estos temas. De ignorante te pregunto, el peyote es lo que se confunde con la ayahuasca, ¿no? Exactamente, sí, yo la ayahuasca no la conozco, no la he consumido, yo conozco más de las tradiciones mexicanas, pero he escuchado de la ayahuasca y sí te lleva un nivel de conciencia alterado donde empiezas a te lleva a las puertas de la percepción, ¿no? Aquí le llamamos el lenguaje del Nahualtocaitl. El lenguaje del Nahualtocaitl es el lenguaje de la espiritualidad. Ese náhuatl, este lenguaje es el idioma, el lenguaje de los aztecas, de los antiguos aztecas. Aquí en México todavía se acostumbra algo de tradición como aguacate, es de aguacate, chocolate, de chocolate, chingón, cabrón. Muchos de estos idiomas que conocemos todos en Latinoamérica viene desde la época de los prehispánicos. Atl significa agua, es la denominación de agua, por eso aguacatl. Teonanacatl es el hongo, es el hongo que María Sabina consumía, que le decía mis niños, ¿no? Mis niños santos. Y tiene que ver con el agua. Teonanacatl es la gota, son diferentes significados en náhuatl, pero bueno. Entonces, te sigo comentando. Claro. Esto del peyote en el desierto representa lo que es el conocimiento. El hongo en Cuautla Jiménez, en la Sierra Oaxaqueña, es como la hostia para los católicos. Al comer el niño Dios, lo que comía María Sabina, era como hacer una comunión con Dios, ¿no? Entrar en espiritualidad con Dios. Y el peyote es el conocimiento del universo. Y ahí en ese viaje es donde comenzó realmente todo esto de la espiritualidad para mí. Porque te digo, después de que me bajé y me dio el peyote, me dio el cuarzo y me dio el meteorito,
que llegamos un día en la tarde, noche, ya nos instalamos, fue un día de muertos, un primero de noviembre, y al siguiente día, el día de Todos los Santos, hicimos una peregrinación, salimos a las 6 de la mañana, porque la idea era caminar alrededor de 8 horas para dar encuentro con el Jicuri, ¿no? Para dar encuentro con el dios venado, con el peyote. Jicuri es en el idioma huichol, peyote. Nada más que para ellos es el dios venado. Para un huichol, cuando consume peyote y se le aparece el venado, es cuando tiene la comunidad con Dios, es la comunión con Dios, perdón. Entonces, el jicuri y el peyote es algo espiritual que van unidos, que es una especie de iniciación para los huicholes, por eso hacen una peregrinación, 2 peregrinaciones por año, una la segunda semana de mayo para la Rosa de Plata, y hacen otra peregrinación en diciembre y otra en noviembre, 3 peregrinaciones. Pero bueno, entonces salimos el 2 de noviembre, salimos a las 6 de la mañana a caminar, pero no sabíamos las dimensiones que iba a tener esto porque caminamos muchísimas horas para encontrar, porque como por desgracia en una época se puso de moda y empezó a ir gente de todo el mundo al desierto y entonces deforestaron el desierto. Ya los peyotes, un peyote no sé si sabes que para que crezca es alrededor, por ejemplo, de 4 gajos, tiene que ser entre 15 años y 30 años. El peyote que se consume tiene que tener mínimo 6 gajos. Entonces, imagínate. Y por desgracia, en lugar de cortar la pura cabecita con un cuchillo de palo para que siga creciendo, lo cortaban con de todo. raíz. Entonces eran 30 años de historia de ese peyote para que volviera a crecer. Entonces ya se estaba deforestando el peyote y cada vez teníamos que caminar más, ¿no? Entonces, bueno, tuvimos que caminar no recuerdo si 8 o 10 horas, tuvimos que caminar mucho. Iba con un amigo de la Ciudad de México, en ese entonces vivía en la Ciudad de México. Y ok, emprendimos el peregrinaje. Por cierto, nos quedamos en un hotel donde había estado Jim Morrison. Pero bueno, eso ya es otra historia. El Rey Lagarto, ¿no? Pero Ajá. bueno, entonces salimos a las 6 de la mañana aproximadamente y empezó nuestro peregrinaje hacia el Bernalejo. El Bernalejo es una zona de Wadley, le llaman las ánimas, porque hay unos cactus gigantes que le llaman las ánimas y también hay mucho contacto paranormal allá, pero nosotros no lo sabíamos en ese entonces. Yo iba en busca del jicuri, ¿no? Iba en búsqueda para hacer pues ritos y empezar mi búsqueda del conocimiento en las plantas de poder aquí de México, porque ya, como te comento, ya había leído muchos autores como Carlos Castañeda, Fernando Benítez, Carlos Ingarao, Miguel León Portilla, Roger Watson, que fue el que primero hizo el reportaje con María Sabina. Y bueno, empezamos nuestro peregrinaje hacia Huatli y caminamos alrededor de 8 horas y de repente se nos pasó mucho el tiempo, llegamos a un lugar donde de repente empezamos a visualizar. Dicen que cuando encuentras el primer peyote, el primer jicuri, de repente encuentras a todos, ¿no? Y realmente fue así. El problema es que nos salimos del camino, porque para encontrarlos en el camino no veíamos nada y a lo lejos, después de 8 horas de comer, empezamos a ver las cabecitas. Pero empezamos a ver pequeñas y le dije a mi amigo, esas no hay que tocarlas, hay que respetarlas porque son peyotes de 10, de 15 años. Vamos a buscar cabezas grandes, ¿no? De 5 o 6 cabezas. Lo que se pudiera cortar, o sea, claro. Así es, que se pudiera cortar para que pudiera seguir creciendo y no se muriera el peyote, ¿no? No sé si sabes que el peyote crece en la Vía Láctea y solamente hay ciertas zonas del mundo donde crece, como Australia, en México, en el desierto de México y algunos desiertos. Se va guiando por la Vía Láctea este crecimiento del peyote. Es algo muy bonito porque tiene mucho que ver con las estrellas. Para los que nos están viendo, 2 cosas. Primero, que gracias por visitarnos. Te cuento que es el segundo programa que hacemos acá en Camino a Casa. El primero fue antes de ayer con Mario Segarra, que se conectó desde Perú, para hablar de un tema completamente diferente, que fue la ufología. Hoy estamos con vos hablando de sanación cuántica y contándonos esta fascinante historia. Pero la respuesta ha sido brutal. O sea, tenemos gente que nos está viendo desde el chat de la página en caminoacasa.online, que ahora los voy a invitar a que empiecen a preguntar, si tienen preguntas para hacer acerca de la historia que está contando Jack, o si no, más adelante, claro, en un ratito, que vamos a empezar a hablar específicamente de sanación cuántica. Y a los que están viendo por Instagram, lo que están viendo es una suerte de backstage. No pretendemos que aquí se vea la entrevista completa. De hecho, no están viendo ahora la cara de Jack. Yo les voy a mostrar acá para que vean. Ahí está Jack, que puede saludar a cámara.
Estamos, ahí está saludando. Y los invitamos a que pasen a caminoacasa.online para poder en el chat hacer las preguntas y cualquier comentario. Todo va a ser respondido o retocado, bien recibido. Claro. También aceptamos críticas y comentarios constructivos. A lo que se refería, la segunda cosa, que a lo que se refiere Jack, es a eso que en Argentina llamamos el río Jordán, que es el camino de estrellas que vemos en el cielo, que en realidad es uno de los brazos de la Vía Láctea, digamos que es la vereda de enfrente del brazo en el que estamos nosotros. En la Vía Láctea nosotros estamos en uno de los brazos de la espiral, y eso que vemos ahí es la vereda de enfrente. Entonces lo que está diciendo es que el celote crece únicamente en los lugares que siguen la corriente de este río de estrellas que vemos por la noche. ¿Sí? Así es, exactamente. Sí, bueno, y te sigo diciendo. Entonces encontramos el peyote, estuvimos una temporada, hicimos los ritos, pero se nos pasó el tiempo, ¿no? Hicimos un círculo de poder, pedimos permiso a los 4 puntos cardinales, hicimos algunos ejercicios de poder, y de pronto a lo lejos vemos a un señor montado en un burro, con un sombrero. A mí se me hizo muy extraño que en ese lugar llegara de la nada un señor montado en un burro con un sombrero, y le dice a mi amigo: te cambio esta bolsa de mezcalina por tu lámpara que llevas ahí. Pero yo estaba en otra cuestión, yo estaba totalmente meditando en otros aspectos, y lo alcancé a ver. Cuando vi, ya le estaba cambiando la lámpara a este señor por una bolsa de mezcalina. La mezcalina es polvo de peyote mezclado, y le dije: no, pero ¿por qué haces esto? Nos faltan muchísimas horas para regresar y no tenemos lámpara. ¿Cómo le cambias la lámpara? Pues es que es una bolsa de mezcalina, fue lo que me dijo mi amigo, ¿no? Entonces, pues ya era demasiado tarde, el señor ya se estaba yendo, y se estaba yendo riendo el señor que estaba montado en el burro con su sombrero. Se me hizo una persona muy extraña, por cierto. Yo hasta la fecha sigo pensando que es el nahual, pero bueno, nos cambió la lámpara por la bolsa de mezcalina, y de repente empezó a caer la tarde. ¿Y por qué crees que fue el mismo nahual el que se les presentó? Ahorita te voy a explicar. Okay. Bueno, no me podés decir me encontré con el arcángel Miguel y no contarme cómo. No, eso es más adelante. Las conexiones espirituales que hice con el arcángel Miguel, todo esto no es de mucho tiempo, será de un año para acá, y digamos que no fue que yo lo haya buscado, fue... Estaba haciendo un chiste, no esperaba realmente que me contaras que te encontraste con el arcángel Miguel. No, me encontré con algo que realmente no creo que era nada divertido, ¿no? Opa. Pero pues bueno, ya cuando hicimos sigamos la cronología. Ok, entonces cuando cambió la bolsa de peyote y volteé y ya se estaba llevando la lámpara, le digo: ¿qué hiciste? No tenemos lámpara. ¿Cómo vamos a regresar? Estamos a 12 horas del poblado más cercano, estamos en medio del desierto. ¿Cómo vamos a caminar en la oscuridad sin lámpara? Le digo a mi amigo. Y dice: sí, es que no lo pensé, porque mi amigo es totalmente citadino y no conocía nada de estos temas. Pero bueno, ya era demasiado tarde. El señor se iba riendo a lo lejos con su burro y con su lámpara que le había cambiado mi amigo. Y pues bueno, ya aprendimos el viaje, ya acabamos nuestra peregrinación, ya pedimos permisos, dejamos nuestra ofrenda y nos regresamos. Pero cuando empezamos el camino, de repente nos cayó la noche. No llevábamos reloj, no llevábamos nada, no habíamos bien dimensionado el tiempo que habíamos estado en el desierto. Y pues bueno, hicimos nuestro recorrido hacia el pueblo ya de regreso, pero en cuanto empezamos a regresar, ¡pum!, cayó la noche. Tuvimos la gran ventaja de que hubo luna ese día y nos pudimos guiar un poco por la luna, porque si no, no sé qué hubiéramos hecho, porque en el desierto es peligrosísimo. Encuentras escorpiones, alacranes gigantes, escorpiones venenosos, víbora de cascabel, arañas viudas negras. Es lo más peligroso de los revolucionarios. Se ponían botas hasta las rodillas, pues para no tener estos problemas con estos animales, ¿no? Y nosotros habíamos perdido el camino, estábamos en medio del desierto, y caminar en un lugar que no hay camino, en medio del desierto y sin lámpara, realmente que no es nada divertido, ¿no? Entonces, pues ya aprendimos nuestro viaje de regreso para el pueblo de Blake. Nos empezamos. Recuerdo que antes de Orión estaba exactamente arriba de Guadalajara, y en donde estábamos se veía hacia el norte, se veía el cinturón de Orión. Entonces le dije a mi amigo: vamos a guiarnos por el cinturón de Orión, y ya estaba un pueblo, una montaña que le dicen el Quemado. Y vamos a guiarnos por la montaña del Quemado y por el cinturón de Orión. Dice: ok. Y empezamos nuestro camino, pero sin lámpara. Y entonces pues ya íbamos los dos pegados,
Pero lo que no sabía en ese entonces, porque estaba muy espantado, que ya después me enteré que cuando comes jicuri, el venado te protege. No te atacan los animales ponzoñosos, no te atacan las víboras, no te atacan los alacranes. Pero yo no lo sabía, ¿no? Claro, Y no lo tampoco mi amigo. sabías en ese Entonces yo iba momento. con un susto. Sí, en ese momento no lo sabía, yo iba con un gran susto, ¿no? Entonces, pues ya regresamos, emprendimos el viaje de regreso para el pueblo de Jesús María. Y a los 10 minutos de estar caminando, veo a lo lejos una especie de perro, igual como el que te comenté que vi cuando era niño en casa de mi abuela, sin cola, sin pelo, con cara humanoide, pero del tamaño de un burro. Pero estaba, digamos que iba caminando lateralmente, ¿no? Y nos estaba volteando a ver y se le veían sus ojos rojos. Y mi amigo se espantó porque no sabía que él no conocía nada de estos temas, yo rápido lo intuí. Dije, Pero no, acá pues no había aquí ni abuelo puede ni ser una machete. ni abuelo ni machete, estaba con mi cuarto y con mi meteoro, ¿no? Entonces pues le digo, ¿sabes qué? No lo veas, camina más rápido. Y mira, no sé si sepas, pero aquí en México muchas veces se dice que los nahuales, estos son los famosos nahuales, son los brujos que se transforman en animal por medio de algún rito, ¿no? Dan 4 vueltas a la izquierda, 4 vueltas a la derecha, cantan unas canciones en unos idiomas que ya en la noche de los tiempos ya se perdió, y hace su transformación, ¿no? Su mutación, transmutan en otro animal, en su tótem. Puede ser en un coyote, puede ser en un jaguar, puede ser en un oso, puede transformarse en el animal hay 2 tipos de nahuales, el pactado y el nacido. Aquí en México estaba la tradición de los guerreros águila. Estos guerreros águila se transformaban en plena guerra, o los guerreros jaguar, en los aztecas, en plena guerra con las otras etnias, se transformaban en su tótem, en su animal, y luchaban contra las otras etnias, ¿no? Aquí con los aztecas, contra los ochimilcas, contra los tecpanecas, contra los tlaxcaltecas, porque en México los aztecas era la etnia que predominaba en todo el Valle de Aztlán. El Valle de Aztlán es el Valle de México, que ahora conocemos como el Valle de México, pero bueno, esta ya es otra historia. Entonces, desde entonces, ya se conocía la tradición mexicana de los nahuales. Es sabido que en Sudamérica les llaman luisones, los luisones, ¿no? Pero estos sí, al parecer creo que son pactados. ¿Y algo que ver con, la de licantropía o con el mito del hombre lobo? Exacto, sí. Exactamente, en Europa les llaman hombres lobos, exactamente. En Europa les llaman hombres lobos, ¿no? No conozco, no me he empapado de la cultura europea en este aspecto, pero bueno, sí tiene que ver y es lo mismo. Y tiene, en la noche de los tiempos, tiene muchísimos años y se han encontrado tumbas en Europa con tabiques en la boca y monedas yendo hacia abajo por lo mismo, para que no revivan. Pero bueno, he sabido de pocos casos, pero bueno, continúo con mi historia. Pero sí tiene que ver con la licantropía. Y también en Estados Unidos le llaman los Skywalker en Texas. Entonces en todo el mundo existen estos seres mitológicos de leyenda, ¿no? Entonces te digo, nos estaba siguiendo a un costado este animal, solamente nos estaba viendo. Entonces aquí en México se sabe que un nahual nunca está solo. O puede venir con otros nahuales, o puede estar con una bruja. Pero en ese entonces no lo sabíamos. Y de pronto me dice mi amigo, mira, viene un ovni, pero era una luz roja, era una luz como de fuego, ¿no? Y me le quedo viendo, le digo, no, ha de ser un tren, viene por la montaña. Y me dice mi amigo, pero pues el tren no pasa por la montaña, pasa en la parte de abajo de la montaña. Y de repente vemos que venía hacia nosotros y se empezaba a poner grande, era una especie de fuego. Y mi amigo se empieza a poner nervioso y me dice, sí, es un ovni, viene hacia nosotros. Digo, no, ¿cómo crees? No es un ovni, vele el color, parece fuego. Aquí las brujas se conocen porque se transforman en una especie de guajolote, de animal grande. Ya había leído acerca del tema, y se paran en los árboles, pero no se queman los árboles. Entonces mi amigo, cuando vio esto, no sabía qué era, no lo quise espantar, yo inmediatamente detecté que era una bruja, no lo quise espantar. Y me dijo, ¿es un ovni? Y le digo, no es un ovni, y empezó a correr. Y se cayó y se lastimó el tobillo, pero gritando, dile que se vaya, o sea, de una manera terrible. Se aterró mi amigo, y ahorita vive en Playa del Carmen, César, si me llega a ver, se aterró mi amigo, y yo alcancé a jalarlo, hice un círculo de protección, empecé a hacer ejercicios con mis pantorrillas, ya conocía algo, un poco de manejo de energías desde ese entonces, te digo que toda mi vida me preparé para estos temas. Hice un poco de ejercicios y recordé que tenía el meteoro y el cuarzo que me había dado mi amigo, que dio para el... Y por la que habrá estado como a 3 metros. Y se veía la silueta de
riéndose como una ancianita, ya sabes, las risas de ancianita, no soy muy bueno para eso, pero una voz de la típica bruja, ¿no? Sí, sí, estas historias también están en España. He encontrado, recuerda la serie que hizo Francisco de Goya de las brujas. Ya se cuenta que era algo similar, la silueta de una bruja así encorvada, adentro del fuego, adentro de este fuego riéndose, y de repente empezó a rodearnos. Yo estaba dentro del círculo, mi amigo quería que le digo, no te salgas del círculo. Él no sabía qué estaba pasando. Digo, si te sales del círculo te vas a morir. ¿Pero por qué? Digo, quédate adentro del círculo. Es un círculo de poder que hacen los chamanes mexicanos para que no entren las energías invasoras, y ese círculo es el que nos estaba protegiendo. Entonces alcancé a jalarlo al círculo, y la bruja se estaba burlando, el nahual se estaba acercando. Mira, yo conocía el tema, pero nunca lo había vivido por mi amigo, porque él no conocía ni los temas. Él iba en búsqueda de las plantas de conocimiento en un aspecto hippie, ¿no? Porque en esos entonces, pues él quería probar diferentes realidades, digamos así, ¿no? Y entonces, mi amigo, pues no sabía qué estaba pasando, y pues me lo jalé adentro del círculo, y empecé a hacer los ejercicios de poder, y esta bola empezó a rodearnos, ¿no? Con el círculo, con la silueta de la mujer burlándose alrededor de nosotros. Y pues agarré el meteoro, agarré el cuarzo y se lo aventé a la bruja. Y empecé a rezar. Y todas las oraciones que me vinieron en esa mente, que realmente fue nada más el Padre Nuestro, porque nunca he sido religioso, pero esa oración la conocía desde niño por mi madre. Y pues fue la única que empecé a rezar. Le aventé el cuarzo y le alcancé a dar a la bruja, y salió como cohete, salió despavorida la bruja con el cuarzo que le aventé. Le lancé el cuarzo, la bruja salió como cohete, se regresó hacia el monte del Quemado, y entonces en eso volteamos y encontramos de nuevo el sendero. El camino es un camino de la época virreinal, porque ahí en la época de la conquista iban a recoger minerales, porque Real del 14 y todas esas zonas son zonas mineras, donde sacaban oro, sacaban plata, y encontramos un viejo camino. Y le digo a mi amigo, pues vámonos por el sendero, ¿no? Porque pues, en medio a campo traviesa, pues, aparte que es tardadísimo, es peligrosísimo, ¿no? Y pues ya tomamos el sendero de regreso para el pueblo de Wadley, guiándonos ya no era tan necesario guiarnos por las estrellas ni por la montaña, solamente seguir el sendero. Y fíjate, la casualidad no existe, es la causalidad. Toda acción tiene una causa, como dice Hermes Trismegisto, porque más adelante, al pasar esto con la bruja, el nahual seguía a la lateral y de repente se desapareció. Digo, amigo, mira, ya no está siguiendo ese perrote, le digo a mi amigo. No sabíamos muy bien, yo sí sabía que era nahual, pero pues no quería como espantar a mi amigo, ¿no? Él decía que a lo mejor era un coyote, él pensaba otras cosas. Y bueno, y más adelante, cuando seguimos el sendero hacia el pueblo de Wadley, a lo lejos veo a dos personas. Fíjate nada más lo que es la causalidad. En ese entonces, en el lugar donde vivía todavía con mis padres. Yo era muy joven, tendría unos 23 años, no, unos 23, 25 años. Sí, como 23, 24 años tendría en ese entonces. Y veo a lo lejos dos personas. En la colonia de mi madre, donde vivía, había conocido a unas personas de Aguascalientes, otro estado de México. Y él tenía un hermano que todavía vivía en Aguascalientes, y su hermano tenía un amigo que le decía el Nancy, era Salvador, ahora lo recuerdo, Salvador y el Nancy. Y de repente veo a lo lejos, pero cuando estás en los estados perceptivos de la mente, los estados alterados de conciencia, digamos que tus sentidos se afinan más. Y yo alcancé a ver alrededor de 1 kilómetro a un cuate greñudo y a otros dos con pinta hippies, entre chamanes hippies. Yo también tenía el pelo largo en ese entonces, bueno, todavía lo sigo teniendo, me lo acabo de cortar, pero bueno. Volteé a ver a dos personas y nos íbamos acercando, y veo que me alzan las manos, y les alzo las manos, y íbamos por el mismo sendero, y a 10 metros lo alcanzo a distinguir a él. Fíjate, a tantos kilómetros de distancia en otro estado. Fíjate qué coincidencia encontrarme con un hermano de un vecino de la colonia animal en medio del desierto, a 10 horas del primer pueblo más cercano. Es algo rarísimo encontrarte a un conocido en medio del desierto, ¿no? Pero bueno, él también estaba en búsqueda del conocimiento. Él era un chamán. De hecho, él sí trabajaba el aspecto del chamanismo. Y iba a la peregrinación el Día de los Santos Difuntos, el 2 de noviembre. Y le digo, oye, no vayas para allá, fíjate, nos acabamos de encontrar un nahual y una bruja. Dice, ¿quién lo sabe? Digo, no,
aquí son las ánimas, aquí es Wadley, y aquí es conocido por eso, se aparecen este tipo de entidades. No, pues, yo no sabía, yo venía a hacer un peregrinaje por el Jicuri, por el Peyote. O sea, él venía Dice, porque no, no, sí. sabía, él venía porque sabía que eso pasaba ahí y vos te lo encontraste de casualidad. Así es. Al momento en que ya estuvimos platicando, dije, no, no vayas, porque me dice, no te preocupes, sé defenderme, traigo mi machete curado. El machete le llaman machete curado porque le hacen bendición y con eso te proteges, ¿no? Nosotros, por suerte, me dio casco en el tren a mí el cuarzo y el meteoro con el que me defendí, si no, no sé qué hubiera pasado. No, bueno, antes de aventarle el cuarzo, pues sí le hice una pequeña bendición, pero bueno, entonces ya platiqué con él y pues él siguió su camino. Nosotros fuimos hacia el pueblo, ¿no? Ya después de muchas horas, a las 3, 4 de la mañana, pues ya llegamos a Wadley, a donde estábamos hospedados, donde te digo que también estuvo el Rey Lagarto, por lo que nos platicaban los pobladores de Wadley. Y bueno, pues ya llegamos, mi amigo tenía la bolsa de mezcalina, estábamos aterrados, mi amigo estaba aterrado, y yo todavía estaba muy arriba, ¿no? Todavía no bajaba, porque había comido varias cabezas de peyote y tenía la catarsis muy fuerte, ¿no? Y seguí despierto, estuve meditando, estuve pensando, estuve haciendo mitote. El mitote se le llama, son cantos que haces para inducir tus estados alterados de conciencia, subirlos a un estado del Nahuatl, que es el lenguaje de divinidad de los dioses. Entonces estuve haciendo percusiones, estuve haciendo cantos para elevar mi conciencia. Después de un tiempo mi amigo ya estaba dormido, yo seguía haciendo mis cantos, seguía haciendo mis percusiones, y ahí fue cuando tuve mi primera visualización por medio de los estados alterados de conciencia. Tuve mi primera visualización de grandes maestros ascendidos como Cuauhtémoc, como el Maestro Jesús, diferentes el Ra de Egipto, en una visión. Todos estaban en un mismo personaje cambiando, ¿no? Lo quise interpretar como que el conocimiento era el mismo en todas las épocas. Tuve visualizaciones del universo, de todos estos maestros ascendidos. Ahí fue cuando se me abrieron, como dice, las puertas de la percepción, ¿no? Aldous Huxley. Ahí fue cuando tuve esta revelación de las puertas de la percepción y sabía perfectamente que era un mensaje. Y ahí fue cuando comenzó mi real camino hacia la búsqueda del conocimiento y a la búsqueda de la espiritualidad. Esa noche, esa fue la primera y la última vez que hice el peregrinaje al desierto, porque ya ahorita no iría de nuevo. No, ya tengo más conocimiento y eso, pero pues, ¿qué necesidad de volver a vivir esas cosas? Claro, ¿verdad? sí estaba pensando en eso. Uno puede tener la habilidad, pero ¿para qué? Exacto. No, esa fue la primera y la última vez que hice. Ahí tuve la revelación y para mí ya fue la última vez. Y pues ahí fue cuando tuve la revelación de los estados de conciencia alterados, de lo que iba a venir en un futuro. Ok, ¿cómo cambia tu percepción del mundo a partir de ese momento? Totalmente diferente. Cambió mi vida, digamos que dio un giro drástico de 360 grados, porque mis estados, en ese estado alterado de conciencia, siento que ahí es donde abrí mi chakra frontal. Okay. Porque a partir de ese momento empecé a ver diferentes realidades alternas, diferentes realidades. Empecé a tener conexión con los estados sutiles de conciencia. Porque mira, en este viaje de peyote de Jicuri, del dios venado, que se me hizo presente en mi estado alterado de esta noche, duré 3 días. A partir de ahí duré todavía 3 días. Mi amigo estaba preocupadísimo. Me dice, oye, ya nos tenemos que ir a México y tú sigues viajando. No has comido en 3 días, te vas a morir, te voy a tener que llevar. Y dice, no, tú vete a México, yo me quedo, porque tuve 3 días de revelaciones, no nada más fue esa noche. Hice un viaje astral por la noche de los tiempos en Egipto, en diferentes planetas. Y fue una revelación tremenda, tuve mucha simbología. Y al tercer día bajé ya de este viaje, pero ya bajé, digamos que fue mi comunión, ya bajé totalmente otro, ya no fui el mismo, fue un parteaguas para lo que viviría después en mi vida. No fue digamos que fue una comunión hacia el mundo de la espiritualidad, fue mi apertura de las puertas de la percepción, como decía William Blake en su libro de las puertas de la percepción, del libro donde, por cierto, se inspiró el grupo Los Doors, de las puertas de la percepción de William Blake.
Y fíjate qué coincidencia, estuvimos en el mismo hotel. Yo siento que también tuvo que ver el peyote algo con el Rey Lagarto, por lo que viví con lo que ya todos conocemos, la historia del Rey Lagarto, ¿no? De que su iniciación con el chamán en la Bueno, cuando carretera empezaste a del contarme, desierto. yo te iba a hacer una broma, iba a hacer un comentario gracioso acerca de que seguramente The Doors habría tenido más de una historia con el peyote por ahí. Exactamente, exactamente, sí. De hecho, pues te digo que él estuvo en el mismo lugar, en ese hotel. Que, por cierto, era dueño un norteño, un señor allá de Torreón, muy, muy chistoso, pero bueno. Y fueron muchas anécdotas que tuve, pero te digo, llegamos a los 3 días. Recuerdo una anécdota que desayunamos después de que bajé del viaje, antes de venir fuimos a desayunar. Y me toca un señor norteño con su sombrero, el señor rubio, rubio de ojos azules, porque está cerca de la frontera, ¿no? De 2 metros. Ah, ¿qué pasó, güey? ¿Cómo hablan los norteños? Y pues, vacío, sin nada de lo dentro, se llaman gorgojo, porque tienen unos animalitos que se llaman gorgojo y se comen lo de los frijoles. Entonces me dio puro cáscara de frijol y huevo. Le digo, oiga, señor, ¿qué pasó? Mire lo que me está dando. Y el señor voltea y me dice, no dejes lo que otras moscas andan rondando. Y yo y mi amigo nos empezamos a reír, señor, pero le estamos pagando, ¿cómo que nos va a dar esto? Pero bueno, es una anécdota chistosa. Ya no me lo comí, me comí el puro huevo, ya dejé ahí los frijoles con ojo, ¿no? Pero muy vaciado este señor, no dejes lo que otras moscas andan rondando, y ya para que no lo oigan los otros clientes, ¿no? Pero bueno, es que aquí en México tenemos, no toda la gente, lo digo, pero se dice que alguna gente del norte es muy tacaña, muy coda, ¿no? Pero Ay, no ay, ay. todos. Pero no todos, no toda la gente, ¿no? Pero bueno, es una No, pero experiencia tiene chistosa. que ver con los estereotipos, ¿no? Uno siempre estereotipa y... Exacto, exactamente. Les cuento a la gente de Instagram, a los que le doy la bienvenida, se acaba de agregar más gente. Muy bien. Estamos en Camino a Casa.online, ahí podemos ver la entrevista en vivo con Jack Sánchez, que se conecta desde México y nos está hablando acerca de su fascinante historia que lo llevó desde el chamanismo mexicano hasta la sanación cuántica, que es lo que desarrolla hoy como una de las tantas vías para canalizar el ser que él realmente es. Los invito a participar con sus preguntas y comentarios. Aquí en Instagram lo que está viendo es una suerte de backstage, me van a ver a mí interactuando y peleándome con las teclas mientras hacemos la entrevista con Jack, ¿sí? No se olviden de pasar por caminoacasa.online para el tema de las preguntas y los comentarios. Y después síganos también en YouTube, en Twitter, en Instagram y en Facebook, que es donde vamos a colgar esta entrevista editada mañana para que todos puedan disfrutarla. Primero de muchos encuentros que se darán los jueves a las 0 horas. Si Jack me da el ok, ¿puedo decirlo, Jack? Sí, me dice que sí. Sí, Entonces, claro. jueves 0 horas de Argentina, 21 horas de México, nos vamos a reunir acá para hablar de sanación cuántica y no solo para conversar acerca de ello, sino que vamos a contestar preguntas específicas. Podés traer una pregunta relacionada con tu vida y vamos a tratar de darte algún tipo de respuesta que te ayude a encontrar las herramientas en vos mismo para poder salir de alguna situación. Jack, entonces, ¿dónde estábamos? Estamos en... Bueno, ya salíamos de los 3 días había bajado del... salíamos de los 3 días de señales Exacto. y de mensajes. Ajá. Entonces, ya después del desayuno, por cierto, nos encontramos un grupo, la Botellita de Jerez, un grupo de rock medio famoso aquí en México, pero bueno, esa es otra historia. Y ya regresamos en el tren, cuando todavía existía el tren, ya nos regresamos a la Ciudad de México, ¿no? Y aquí empezó otra historia. Cuando regresé aquí, seguí estudiando, organicé mis documentos, entré a la Academia de San Carlos, la Escuela de Artes Plásticas, la academia donde estudió Diego Luis Rivera, pero entré por coincidencia. Es que, como te digo, no existe la casualidad, es la causalidad, ¿no? Pero bueno, son otras historias. Y ya entré a estudiar con el maestro, entré a estudiar figura humana. También estudié algo de dirección de orquesta de músico, el Nacional de Música, en algunos talleres. Y continuó otra etapa de mi vida. En esta etapa, pues estudié música, estudié artes visuales, porque también desde chico me gustaba esto de la dibujada, esto de la pintada.
Y comencé otra etapa, hice algunos grupos plásticos, algunos grupos artísticos, empezamos a hacer performance, hice algunas películas también, hicimos unos movimientos de performance en México, hice varias presentaciones, varias exposiciones, fue otra etapa de mi vida. Y en ese ¿Pero hacías películas como actor etapa, o producías películas? no, como extra. Ok. Por ejemplo, trabajé con un grupo que se llamaba Santa Sabina, bueno, con Patricio, el baterista de Santa Sabina, y ahí salíamos, él salía de vampiro, por cierto creo que se fue a Cannes este film, él salía de vampiro y yo salía de extra manejando el auto, ¿no? Me pusieron todo pálido, pues, los ojos rojos, bueno, me tomé unas cervezas para los ojos rojos, como si pareciera vampiro, ¿no? Y en ese film salieron varios grupos de punk y de rock de la época. A mí me gustaba mucho la música de rock, la música punk, ¿no? Y bueno, ese fue otra etapa. Hicimos varios movimientos de performance, varios movimientos artísticos. Hicimos la Feria del Hongo en Coajimalpa, una delegación. Creamos la primera Feria del Hongo. Hicimos muchas cosas junto con un amigo, Manuel Mutis, que ya desapareció, que hace poco hicieron un filme de su vida, que vinieron aquí igual a entrevistarme. Pero bueno, fue otra etapa de mi vida, ¿no? Tanto de música como de performance. Pero está bueno conocerlo también, porque entonces me lleva a la siguiente pregunta, que es, ¿sentiste en algún momento que te separaste de aquella historia de los 3 días de bajada de información? El momento Sí, en mira, que te iluminaste y después te llevó por otro lado. ¿Sentiste en algún momento, no sé si culpa, pero por lo menos decir, bueno, dejé el camino que había empezado, que había dado resultado, para llevar una vida más egoica, entre comillas, quizá, para después retomar mira, otra vez te la voy a decir espiritualidad? algo. Mira, esto que viví en el desierto, sirvió mucho para mi sensibilidad, para lo que hice después, tanto en la pintura como en el performance. Porque me despertó algo en mí, la creatividad, la sensibilidad, y empecé a desarrollar todo este movimiento, como te digo, culturales, esto de las películas, que empecé a desarrollar otro tipo de cosas, pero realmente seguí con mi estudio, y en ese transcurso es lo que te iba a comentar. Mi hermano se casó, tuvo una hija, y el abuelo de su esposa era un gurú de un ashram de la Gran Fraternidad Universal del Sir Renoir Laferrer de Veracruz. La esposa de mi hermano fue a visitarnos y nos conocimos. Él era una persona muy sabia, yo creo que tendría unos 80, 90 años en ese entonces. Se me quedó viendo y me dijo, ¿te puedo venir a visitar? Me visitó otro día y empezó a hablarme de la fraternidad universal, del ashram que estaba en Veracruz, y empezó a hablarme de otro tipo de realidades. Pero para mí es fascinante todo este tipo de realidades. Uno de los tatuajes que tengo, bueno, me lo hice gracias a esa fraternidad. Es un tatuaje de poder, es un tatuaje de protección. Pero bueno, me conoció y empezó a ir. En ese entonces iba todos los días en la tarde. Él me empezó a hablar de las estrellas. Él me empezó a cómo leer las nubes, el cielo. Él me empezó a mostrar otro tipo de realidades. Me empezó a mostrar cómo se leían los iris, las mancias. Me empezó a hablar del Sir Renoir Laferrer, de la época de Aquarius. Me empezó a hablar de otro tipo de realidades que para mí eran fascinantes. Mira, había dejado al mundo el chamanismo que me había influenciado Carlos Castañeda, pero estaba entrando en otra parte de la espiritualidad. En conjunto, haciendo arte, pero con este señor, de alguna manera, iniciándome. Yo creo que él fue el que me inició en todo esto que estoy haciendo ahorita realmente. La espiritualidad del alma, de la conexión del ser, por medio de la fraternidad universal. Entonces él me empezó a enseñar astrología, me empezó a enseñar metafísica, me empezó a hablar de filosofía, me empezó a explicar de este señor que retomó el conocimiento del antiguo Egipto, de la fraternidad universal. Para mí era algo maravilloso, y entonces empecé a buscar conocimiento. En ese entonces en México empezó un festival de arte, habrá sido a finales de los 90, ya había hecho muchas cosas. Seguí viajando, pero seguí viajando en montaña, recopilando historias, seguí teniendo otras experiencias, porque ya me salté muchas cosas que viví también en las montañas, en Guauto de Jiménez, en la Tierra de María Sabina, ahí también tuve encuentros. Me he saltado muchas cosas, estoy como sintetizando ahorita. Después de conocer a este señor que habrá sido como a finales de los 90, empecé a trabajar con un señor que se llama Arturo Saucedo,
porque yo andaba con una mujer que se llamaba Aurora, que ahorita vive en Playa de Tulum, si me ve la no, saludos. Y su mamá también trabajaba en el PRD, en el Partido de Revolución Democrática, y él también, pero él es un escritor amigo de Carlos Monsiváis, por cierto, en paz descanse el extinto Carlos Monsiváis. Y él empezó como a jalarnos para sus festivales de música electrónica. Ya fue otra etapa de mi vida, después del performance, después de las exposiciones, empecé a irme a este lado de la música electrónica. Él empezó a hacer intercambios con el Instituto Goethe en Berlín y empezó a hacer los festivales de Love Parade que se hacían en Berlín, empezó a hacerlos en México. Entonces empecé a conocer otro tipo de gente, otro tipo de realidad, ¿no? Por parte de este señor. Y ese señor en una fiesta me regaló un libro, que ahí fue cuando empecé mi entrada a la alquimia. Yo llevo más de 30 años estudiando alquimia y realmente él fue el que me inició, el abuelo de la esposa de mi hermano, que me inició en la fraternidad, pero él me regaló el primer libro de alquimia de Furcanelli, que es El secreto de las catedrales de Furcanelli, donde te habla de la construcción de la Orden del Temple, donde te habla del conocimiento alquímico, que fueron los alquimistas que ocultaron en todas las catedrales de Europa. Él me regaló el primer libro y para mí, yo estaba fascinado porque después de vivir lo que te dije, de haber conocido a este señor que fue un par de años enseñándome astrología, enseñándome metafísica, espiritualidad, de pronto, en otra etapa de mi vida, cuando comencé en esto de la música electrónica, que yo acompañaba a mi novia porque él trabajaba, le ayudaba en algunos aspectos a este señor Arturo Saucedo y luego él nos decía que lo acompañáramos para los DJs que él contrataba, como no recuerdo ahorita, pero eran muchos DJs. Contrataba DJs de varias partes del mundo y hacía sus festivales de música electrónica. Y él nos llevaba a las reuniones que hacían, ¿no? Él, te digo, es una persona súper educada, es un filósofo excelente, amigo de Carlos Monsiváis. Tiene mucho que ver con la filosofía aquí en México. Y entonces ahí empezó otra parte de mi vida. Y él me regaló, cuando le empecé a platicar, lo que en ese entonces yo leía el tarot, comencé a compré un tarot, empecé a estudiar el tarot, porque me habló este señor de la transmutación del espíritu por medio del tarot, ¿no? Del creador Hermes, el Tot, que era transmutar el espíritu para encontrar el conocimiento, que realmente es la finalidad del oráculo, ¿no? Del tarot, no tanto el ver el pasado, el futuro, realmente es el despertar de la conciencia de la persona que lo lee. Pero bueno, ya son otras historias. Entonces le platiqué, le leí el tarot a él, me dijo, a ver, pues léemelo. Y cuando vio que yo estaba entrado en estos temas, se me queda viendo. Bueno, él me pidió unos cuadros para exponer en el Festival de Love Parade, porque hacía un intercambio cultural en Berlín y en México. Entonces nos empezamos a hacer amigos, y le gustaba, en ese entonces yo era abstracto, todavía soy medio abstracto, y le di algunas pinturas, porque en el Festival de Love Parade hacían presentaciones en lugares que también hacían exposiciones en Berlín. Entonces le di algunas piezas, nos hicimos amigos, empezamos a salir, a ir a fiestas, a tener relaciones con diferentes artistas del medio de la música electrónica, ¿no? Satoshi Tomi, mucho tipo de DJ conocidos de esa época. Yo estoy un poco despegado, yo solamente me gustaba el ambiente, pero yo nunca fui muy dado a la música, pero lo viví. Entonces le leí el tarot a Arturo Saucedo y él me regaló un libro que era El secreto de las catedrales me regaló un libro El secreto de las catedrales de Furcanelli. Era un compendio de los libros de Furcanelli. Furcanelli pues, fue uno de los grandes alquimistas del siglo antepasado, ¿no? Furcanelli fue el que pudo hacer la transmutación a nivel público en una fábrica de gas, la transmutación de los metales. La última vez que lo vieron fue en los 80s. Eso me hace pensar que encontró el elixir de la eterna juventud. Pero bueno, esa es otra historia, ¿no? Y entonces empecé a estudiar a Furcanelli y fue cuando empecé a entrarme dentro del mundo alquímico, el mundo de la espiritualidad, de la alquimia, ¿no? Los antiguos científicos. Entonces empecé a investigar por mi cuenta, me parecía maravilloso. Empecé a buscar información de la Orden del Temple, empecé a buscar información en las antiguas religiones, empecé a estudiar alquimia, empecé a buscar información de todos estos grandes vulcanos, de todos estos grandes seres iniciáticos del medievo, y me llevó mucho al conocimiento. Esto también tiene que ver por lo que tengo que hacer, por lo que hago hoy. Entonces empecé a buscar las recetas de la roseta, de la famosa roseta que buscaban los antiguos alquimistas. Me salía en la madrugada con mis paños
con mis paños de tela para agarrar el rocío de la mañana, según yo, para hacer mis transmutaciones alquímicas. Empecé a experimentar en ese entonces las recetas alquímicas. Empecé a leer, empecé a buscar mucha información acerca del tema, me empecé a empapar en libros del antiguo Egipto, empecé a leer los libros de masonería de mi padre, sabía que tenía mucho que ver con los masones, con los egipcios y con la Orden del Temple. Los masones son los herederos de la Orden del Temple. Y empecé a buscar información, ¿no?, de la antigüedad, pero nunca dejé lo que es el arte, no dejé la música, y continué estudiando toda esta temática, pero desde un aspecto ya distinto, ya no desde el lado del chamanismo, ¿no? Pero te digo, me salté muchísima historia, porque en ese transcurso del 93 al 95 todavía seguí viajando a Huautla de Jiménez, la casa de María Sabina, hice muchas cosas. Es lo que te iba a decir, y no hay problema, le decimos a la gente, saltamos décadas, pero en esas décadas, estábamos hablando recién con Jack, las vamos a ir repasando en los sucesivos programas, vinculándolos con situaciones o con temas que vayamos a ir eligiendo para cada presentación que hagamos. Estamos en Camino a Casa.online. Si quieren pasar y hacer preguntas, ahí está Elisa e Irma. Irma tiene alguna relación, hermana, sobrina, tu hija. Irma Sánchez, desde México. Ah, ok, sí. Sí, es mi madre. Ajá, señora Sánchez, ¿cómo le va? Mi respeto. Mi respeto. Acá estamos con Jack y nos estamos portando bien. Y entonces, mi pregunta era, ¿en algún momento hubo una pausa en esa búsqueda? ¿O siempre estuviste interesado, siempre estuviste alimentándote? La pausa la hice cuando nació mi hija. Realmente siempre estuve muy activo en todas estas temáticas. Siempre estuve en la búsqueda, estuve en el estudio continuo. Okay. La pausa la hice realmente en el 2015, cuando nació mi hija. Ahorita tiene 8 años, te digo, soy padre soltero, vivimos ella y yo solos. Y ahí fue, y ahorita hice esta pausa porque tengo que retomar mi papel de madre, padre, y me absorbe todo el tiempo, me absorbe todo el día. Bueno, ya sabes, pero cuando se trata de relaciones, en realidad uno no hace pausa, sino que convierte el aprendizaje en otra cosa. Exactamente, no, y eso me ayudó para evolucionar bastante. Claro, en tu caso te tocó seguir aprendiendo con tu hija. Exactamente. Y en esta etapa es cuando empecé lo de las sanaciones cuánticas, que fue un llamado prácticamente del universo de los seres de las dimensiones sutiles. Te digo que estuve estudiando alquimia mucho tiempo, estuve en búsqueda del conocimiento, me devoraba los libros antiguos, me encantaban, ¿no? Todas las religiones antiguas, desde Egipto, los mesopotámicos, todas las antiguas religiones, y llegué a esta etapa de mi vida, me casé, me divorcié, nació mi hija, la tengo a mi cuidado, y aquí empezó otra etapa de mi vida. Nació mi hija, hice una pequeña pausa y seguí con mis exposiciones, seguí con mi labor de artista. Tengo más de 60 exposiciones colectivas, tengo varias individuales. En el 2002 me dieron un reconocimiento como uno de los mejores pintores en México, el artista Sebastián, el de la escultura del caballito, que está aquí en Reforma. He tenido muchos reconocimientos. Hace poco me dio también Zoran Mati, que fue el último alumno de Salvador Dalí. Él me apoya mucho, me dio un escrito que habla sobre mi trabajo. Es un gran amigo, si llega a ver esta entrevista, lo mando a saludar. Él también me apoyó en muchos aspectos, me hizo algunos escritos hablando de mi obra. Y así he conocido a mucha gente. Arturo Saucedo también, el que te digo que hizo los festivales de música electrónica, amigo de Carlos Monsiváis, también me hizo algunos escritos. Y me apoyó más que nada la entrada al conocimiento, te digo, por medio de Furcanelli, el gran alquimista Y bueno, en el 2015 ya comenzó otra etapa, saltando mi gran época de mi vida, porque es muy extenso. Como dices, después lo podemos desglosar. Pero en estos momentos, ya llegando a lo de sanador cuántico, nació mi hija, en el 2015, me divorcié a los 3 años, en diferentes circunstancias. Mi hija quedó a mi cuidado y llega la pandemia. En la pandemia yo vendo en el Jardín de Arte los domingos aquí. Es un jardín que tiene más de 60 años, que algunos artistas reconocidos lo crearon. Vendo los domingos y hago exposiciones y vendo por otra página que se llama Jack Sánchez, artista visual. Bueno, ahí pueden ver mis cuadros. Vendo mi obra en internet. De repente llegó la pandemia
llegó la pandemia en el 2002. Nosotros supimos de la pandemia en enero y para febrero de repente me enfermo. Yo no sabía qué tenía en ese entonces porque no había mucha información acerca del COVID. Me enfermo, mi hija se enferma. Estuvimos un mes aquí, no podía respirar, me apachurraba el cogote, como se dice aquí en México, la garganta, pero iba con doctores, nadie me sabía qué decir que tenía. Yo no sabía que tenía COVID hasta más adelante, cuando ya se conoció más de esta enfermedad. Hice muchísima meditación, hice mucha oración, porque no sabía qué tenía. Yo sentía que me moría. Es horrible esta enfermedad. Gracias a Dios pudimos salir adelante. Y duré 3 meses enfermo, igual mi hija, y ya pudimos salir adelante. Y después ya hicieron el cierre de todos los parques, cerraron el parque del Jardín del Arte donde vendo, ya no tenía entradas. Por suerte tuve que vender mi camioneta, me quedé con el auto chico y con eso viví un año que cerraron todos los comercios, cerraron todo. Estuve vendiendo, me apoyó un amigo que conocí aquí, que vive por donde yo vivo, y me estuvo comprando mucha obra. Que conocí, vino a mi casa, lo conocí por casualidad en internet. Realmente yo agradezco a Dios porque nunca me dejó solo. Porque pues el dinero de la camioneta se acabó y seguía la pandemia, no podían abrir los centros comerciales, no sabía qué hacer, estaba desesperado. Y pues entonces, en una de esas, cuando pasó la pandemia, volví a retomar mi vida, porque ya abrieron el Parque del Jardín del Arte, y volví a ir y seguí vendiendo, y pasó el tiempo, ya más o menos me normalicé en mi aspecto económico, en mi aspecto de familia, y el año pasado, pues toda mi vida viví del arte, viví de lo que hago, no sé hacer otra cosa más que todo lo que te estoy comentando. El año pasado, de repente, dejé de vender mis cuadros. Algo que había hecho durante 20 y tantos años, 27 años, vivir de mis pinturas. De repente dejé de vender y dije, pues, ¿qué está pasando aquí, no? Pero nunca dejé de estudiar. Dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? Tengo una hija, no puedo vender el auto que me queda, ya había vendido mi camioneta. ¿Qué hago? Y hice una introspección. Dije, voy a ver qué es lo que sé hacer. Bueno, soy músico, pero no puedo dejar a mi hija. Tengo conocimiento, pues voy a empezar a hacer algo de lo que conozco. Estudié mucho, también estudié hipnosis, estudié sanaciones energéticas. Te digo que en ese viaje que hice alrededor del 14 tuve una apertura de conciencia de mi chakra frontal, porque empecé a ver realidades alternas, ¿no? Seres trascendidos y todas estas cosas. Entonces dije, ¿qué hago? Y que se me ocurre un día, pues voy a hacer regresiones hipnóticas online, porque ya había hecho una con una amiga, que también saludo, se llama Alma. Ella es maestra de Reiki. Nos conocimos también, ya es otra historia, por coincidencias. Y le hice una regresión. Ella me pidió una sanación, pero en ese entonces yo no lo veía como una sanación cuántica, lo veía como una reprogramación mental, la hipnosis, porque todavía no tenía esta técnica que ahora desarrollé. Y todavía no tenía las conexiones angelicales ni con todos estos seres sutiles que después fui conectando poco a poco. Entonces, el año pasado, ya que me dice mi amiga Alma, platicamos y ella quería cerrar ciclos con algo que había vivido en su vida pasada, ¿no? Quería que le hiciera que le ayudara a cerrar un ciclo de su espíritu, que la regresara a un momento de su vida que para ella fue muy importante, triste e importante, pero bueno, lo hicimos y con éxito. Y después pensé y dije, pues esto lo puedo hacer también de una manera más comercial, pues para sacar ingresos, para poder seguir como padre de familia con mi hija y pues para que no le falte nada, ¿verdad? Y se me ocurrió hacer una publicación, ¿no? Hipnosis regresiva, reprogramación mental, porque tú sabes que la hipnosis te ayuda para muchas cosas, ¿no? Muchas heridas emocionales, reprogramar la mente. Este año conocí a una persona, una gran amiga, queridísima amiga, esta Alma, que es maestra de Reiki, y ella necesitaba hacer una biodescodificación, una sanación personal de un hecho que había tenido en un pasado, y me comentó si le podía ayudar, y le dije, claro que sí, y salió con éxito. Entonces ahí se me ocurrió la idea de empezar a hacerlo un poco más comercial, porque te digo que de la nada dejé de vender mis pinturas. Entonces estaba muy preocupado porque pues mi hija come 3 veces al día, ¿no? Y pues imagínate solo con una hija y de repente que pase eso. Y no puedo buscar porque no puedo dejar a mi hija en cualquier lado, no tengo que estar aquí. Pero bueno, encontré esta otra forma de empezar a hacer las cosas, de ganarme la vida. Y se me ocurrió hacer una publicación, ¿no? de hipnosis.
y se me ocurrió ponerle en mi estado de mi teléfono de WhatsApp, y, y me llamó una clienta que me había comprado una pintura para preguntarme si le podría hacer una regresión a otras vidas. Dije sí, y pues fui, la hice y fue un éxito. Te digo que ya tenía conocimiento de años atrás que había estudiado estos temas. Fue un éxito, y entonces fui desarrollando una técnica, ¿no? Fui perfeccionando mi técnica, fui desarrollando. Y en este tiempo también me buscó una persona, una maestra de inglés, porque necesitaba, me decía que ella, de alguna otra manera, ella sabía a lo que me dedicaba, el conocimiento que tenía, ya habíamos platicado en algún momento, y me pidió que si la podía ayudar. Y ya le dije, pues, ¿qué tienes? Y ya me explicó, me dice, no, pues es que voy caminando en la calle, de repente veo perros, cosas que no existen. Y digo, ¿a qué te refieres? Es que ella nació con un don. Ella es vidente y medium natural, pero no lo sabe, no lo desarrolló. Solo lo ve, pero no entendía qué pasaba. Y me dijo, no, pues voy caminando, siento que me estoy volviendo loca. Ya no sé qué hacer, estoy desesperada. Voy caminando y de repente veo un perro con cara de humano. Veo gente veo gente que se me observa. Y me empezó a decir mucho, y digo, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Y empecé a hacerle regresiones, tanto de otras vidas como de esta vida, para ver qué es lo que pasaba. Y en una de esas regresiones, de pronto, me empezó a atacar un ser. Me empezó a decir, no vas a hacer nada con ella. Ya me hiciste mucho daño en el pasado, me dice este ser. Ahí es cuando entendí de mis otras vidas. Ahí fue cuando supe quién era de otras vidas. Me dice, ya nos encerraste a mis hermanos en Arabia Saudita, me parece que fue esto. Ya no va, es nuestra, me dice, déjala, es nuestra. No te la vamos a dar. Pues eran 7 espíritus que en su adolescencia ella había tenido un problema con una mujer que hacía magia negra, ¿no? que digamos que tenía ambos sexos. Y se había enamorado de ella, pero a ella no le interesaba porque pues, ella es heterosexual. Y entonces esta mujer de enojo pues le hizo magia y le despertó ahí estas energías, porque no le hizo caso. Pero eso había sido desde la secundaria. Te digo que esta mujer ya en esta época que yo le hice esto tenía 38 años. Le despertó y este tipo de cosas, entidades. Pero mira, la casualidad no existe. La rueda del Valhalla, de la reencarnación, siempre nos volvemos a encontrar con entidades y con gente que conocimos en otras vidas. Entonces estas entidades, cuando me vieron, me reconocieron de inmediato. Yo no sabía qué pasaba en ese instante. Y me dijeron, eres el mago blanco. Así me conocían en otras vidas, ¿no? En 1350, en Marsella, cuando fui arquero de... Bueno, ya son otras historias. Y también, bueno, son otras historias de mi vida, ¿no? Pero bueno, me reconocieron, me dijeron, eres el mago blanco. Y le dije, pues, ¿a qué te refieres con el mago blanco? Dice, no las vas a volver a quitar. Ya nos encerraste una vez y ya no... ¿Y por qué te encerré? Empecé a sacar información. Claro. Y el ser me empezó a decir, cosas extrañas. Le digo, ¿qué cosas extrañas? Nos comíamos a los niños y comíamos sangre, ¿no? Y dije, caray. Entonces comencé a hacer un rito de desalojo. Te digo que muchos años estudié todas estas temáticas. Entonces hicimos muchas sesiones. No quedó en una sesión, habrá sido como unas 4 o 5 sesiones. Ya la última sesión fue la más fuerte, ¿no? En esta última sesión se apareció un ser de luz que me empezó a ayudar y él me dijo, llámanos cuando nos necesites. Somos los ángeles, somos tus ángeles guardianes. Hemos estado contigo en muchas vidas y si lo necesitas te vamos a apoyar. Y en ese entonces dije, perfecto. Empezó a invocar a las huestes celestiales de los arcángeles y ellos me ayudaron a hacer este desalojo y pues pude quitarle estas energías, estas entidades a esta persona. No duró muchas horas, no recuerdo bien cuánto tiempo, y ahí empezó otro parteaguas de mi vida. Esto fue el año pasado. Entonces, a partir de ese momento, en las canalizaciones y en las regresiones que hacía, empecé a invocar ayuda para los seres, para hacer sanaciones. En ese entonces empezaba a desarrollar una técnica. Tengo muchas técnicas de sanación, manejos de energía. Conozco muchas técnicas de sanación, tanto en cristaloterapia, en herbolaria, en manejo de energías, ¿no? Pero toda la empecé a unificar en una sola, que fue cuando creé esta técnica. Por medio de la hipnosis, estando en estado alterado de conciencia, en estado profundo de conciencia, de hipnosis, me empecé a dar cuenta de que podía entrar en las diferentes puertas y estados de percepción de las diferentes dimensiones.
Entonces, al estar en estos estados de hipnosis profunda, empecé a entrar a todas estas dimensiones sutiles. Y en una de estas tuve una persona que me buscó porque a su marido había sido policía en Aguascalientes y lo habían asesinado. Y la señora no sabía qué pasaba. De pronto había desaparecido su esposo y me buscó para ver si podía ayudarla. Y en una de estas sesiones hice una hipnosis profunda y empecé a canalizar al espíritu de su esposo para que nos dijera el qué pasó. Ya lo canalizó y ya nos explicó, inclusive hasta me dijo quién lo había asesinado, nos dijo quién lo había asesinado, el número de patrulla de policía que lo mató, porque habían sido unos compañeros policías, espero que no me vean, no me voy a meter en problemas, pero bueno, habían sido otras personas de su mismo ámbito laboral quien lo asesinó por cuestiones de dinero de narcotráfico. Y bueno, no digo nombres, ¿no? Y pues ya dimos en dónde estaba el cadáver de la señora, pero en esa sesión se apareció el arcángel Rafael. Y entonces empecé a canalizarle, empecé a hacerle preguntas si estaba bien lo que estaba haciendo. Y él también me dijo esto, me comentó de que sí, no era la primera vida que trabajaba este tipo de cosas, ¿no? Y fue cuando empecé a hacer esto de las premoniciones que vienen más adelante para la Tierra. Le empecé a preguntar acerca de algunos sucesos, porque yo por medio de los oráculos, porque leo más de 40 oráculos y leo mancias, leo rostros vanos, hago muchas cosas, como te digo, estudié alquimia durante 30 años. Esta es otra parte que también no he desglosado y me salté. No, pues y por medio de los oráculos, tranquilo con eso. Y por medio de los oráculos, las cartas y muchas cosas estuve haciendo predicciones los sucesos que van a pasar en la Tierra. Él fue cuando me dijo que iban a pasar el año pasado, que iban a pasar el despertar de volcanes y muchas cosas que después sucedieron, algunos volcanes en la Tierra. Y él me empezó a decir, pues sí, efectivamente yo en otras vidas fui el mago blanco. Él me empezó a platicar, yo era heredero ancestral del conocimiento de Noruega, que una de mis madres había sido oráculo, y yo había sido la heredera ancestral de sus conocimientos, y me dijo que ella todavía me cuidaba, se llamaba Luna, no había reencarnado ella en todas mis vidas me está cuidando, porque fue un contrato álmico, aquí me debe estar oyendo, es un contrato álmico que hizo, y por eso no ha querido reencarnar. Ella me ha estado cuidando en todas estas vidas, se llama Luna, aparte de mi otra madre, Irma, que está por allá escuchándolos. Sí, bueno. que siga ahí firme junto al cañón, junto a Elisa, que te dice saludos, Jack. Elisa exacto, ella es Alma, ella es Elizabeth Alma, ella es la maestra de Reiki que te platiqué ahorita. La historia es ella, precisamente, de la que estamos platicando. Pero tenemos que invitarla para que nos hable de Reiki en algún programa para ella. Exactamente. Sí, es una persona de mucho conocimiento y muy estimada. Nos hicimos muy buenos amigos a partir de esos momentos. Ella conoce un poco mi historia. Entonces, te digo, empecé a canalizar a estas otras entidades. Él fue el que me dijo, mira, yo cuando hago mis sanaciones cuánticas digo que son los arcángeles, pero lo digo por una cuestión. Mira, yo aprendí a quitar el ego de mi vida porque no nos hace falta para nada, y para la evolución del espíritu lo primero que tenemos que controlar es este aspecto del ego. Y a mí me da vergüenza decir que yo canalizo las energías, los 7 rayos de parte del universo. Entonces, de alguna u otra manera, no sé cómo interpretárselo a las personas, y yo le comento que son los rayos angelicales, ¿no? Pero el arcángel Rafael me dijo esto. Dijo, nosotros no siempre estamos contigo. Las energías las estás canalizando de tu interior. Muchas de las sanaciones que has hecho, las has hecho tú. No, a mí me da mucha vergüenza decir esto, porque yo no soy nadie para decir que puedo hacer este tipo de sanaciones cuánticas, pero bueno, eso es lo que me dijo el arcángel. Pero porque tiene que ver también con esto de que estamos, entre comillas, luchando, como decías vos, con el tema del ego, con la idea de que por ahí la habilidad de canalizar no es un superpoder, sino que es un privilegio, ¿no? A veces decimos tenemos un don, en realidad uno es una herramienta, es un instrumento. No es más valioso que un martillo si uno quisiera ponerlo así. Yo soy docente de Reiki, además de trabajar con energías angélicas, con energías de luz. Hay un sistema turco que se llama Camino de Salvación, también de sanación. La sanación es mi área, digamos, ¿sí? Y lo que he aprendido es eso, que en realidad, y por eso el nombre de arcángel,
Vos fíjate que nunca me presento en vivo con mi nombre, que es Rolando Manuel Venegas, no tengo problema en decirlo, pero el hecho de elegir el apodo de Arcángel tiene que ver justamente con mi intención de despersonalizar lo que hacemos. Y que la gente no termine vinculando una necesidad o un gusto o un deseo por querer conectar con una persona. O sea, nosotros no somos el producto es lo que hacemos. Y en este caso lo que hacemos es sanación, ¿no? Oh, qué interesante. Fíjate, no sabía ese aspecto tuyo y me da mucho gusto. Un día nos tendrás que platicar también acerca de tu trabajo. Sería bastante, a mí me encantaría conocer todo esto que haces tú. Bueno, la semana que viene hacemos una contraentrevista. Ándale, estaría genial, sí, me agradaría bastante. Estaría muy interesante. Ok. Sí, y te digo, ya después de que hice esta conexión con el Arcángel Rafael, él me dijo, nos puedes llamar a todas a las 7 energías angelicales, a Gabriel, a Miguel, a Chamuel, a Zadkiel, a Jofiel, a Ariel, hasta todas las, no, incluso hasta el Arcángel Fe. Ya sabes que Fe es un arcángel. Sí. Cuando nosotros tenemos fe, canalizamos el arcángel de la fe. No puedes llamarle a todos los arcángeles celestiales, pero no siempre nos vamos a presentar. Esa misma energía que nosotros tenemos de la sanación en los colores, la tienes en tu llama trina, la tienes en tu corazón, eres parte del interior, eres parte de la fuente. Él me lo dijo en esa canalización. Entonces no te preocupes, tú haz tu trabajo, porque yo tenía sentimientos encontrados, porque no sabía si cobrar o no cobrar, porque pues es salud, pero pues uno debe de comer, ¿no? Entonces él fue cuando me dijo, sí, pues está bien, tú haz tu trabajo, tú tienes familia, tienes una persona que te quiere, una personita que te quiere mucho. Yo no le había dicho nada a esta señora de mi hija está en la parte de acá atrás, yo no le había dicho nada, tienes una personita que quiere mucho y tienes que velar por ella, estás haciendo bien tu trabajo. Y dije, pues bueno, pues adelante, a continuar. Y entonces yo lo que hago en mis sanaciones cuánticas, empecé a desarrollar esta técnica que por medio, bueno, tengo otras técnicas diferentes, pero esta técnica en especial es la que me ayuda a sanar muy bien. He sanado de enfermedades degenerativas como fibromialgias, he hecho diferentes trabajos. Ahorita estoy con una persona también, con María, y la mando a saludar. Estoy también trabajando la tiroides. Estoy trabajando diferentes enfermedades, he trabajado diferentes enfermedades con gente con parálisis, trabajé con una psicóloga, una psiquiatra que tenía una parálisis que ya llevaba más de un año, pero en una sesión se la logramos quitar, así diferentes enfermedades que médicos no lo han podido encontrar, pues gracias a Dios hemos tenido resultados positivos en esta técnica que desarrollé. Y te digo, por medio de la hipnosis, estando en un estado de profunda concentración, empiezo a canalizar las energías, ¿no? Yo les llamo a los arcángeles muchas veces porque me da vergüenza decirle a las personas que luego yo las canalizo. Entonces con el nombre de sí, vamos a llamarle al arcángel Rafael y vamos a hacer, visualízate en una luz verde, bla, 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 y ya empiezo a canalizar las energías por medio de la voz, del mitote que aprendí en el chamanismo mexicano, porque la voz es muy importante para el aspecto vibracional del espíritu y del alma. La voz es un guía, ¿no? Entonces, por medio del mitote, como hablaba Carlos Castaneda, y por medio de las energías angelicales y por medio de la hipnosis, desarrollé esta técnica, que es la sanación a distancia, ¿no? Y bueno, he desarrollado varias. Ahorita desarrollé otra técnica que subo a las dimensiones sutiles, también a un hospital cuántico pleyadiano. Eso, que acabo me de hablaste antes de salir al aire del hospital cuántico. Contame, ¿qué es esto del hospital cuántico? Bueno, como te decía, desarrollé esta técnica de sanación. Continué, fui evolucionando, fui conociendo mis vidas pasadas, empecé a hacer biodescodificaciones con la gente, empecé a hacer sanaciones. Eso sí, me comentaron los maestros ascendidos que no me meta con las enfermedades kármicas, ¿no? Porque las enfermedades kármicas, si las sano, se me pueden revertir. Ya sabes que nosotros hacemos un contrato álmico y debemos de respetar las enfermedades kármicas, porque es la evolución del espíritu de esta persona. Y si yo interfiero con la evolución de su espíritu y empiezo a sanar estas enfermedades kármicas, se me puede revertir. Porque si la sano, ella la va a tener que volver a vivir en otra vida y va a volver a sufrirlo, ¿no? Entonces debemos de dejar que haga su contrato álmico esta persona con esta enfermedad kármica y que la lleve para poder tener su enfermedad gloriosa, para poder evolucionar como espíritu, como alma, y pueda trascender como su evolución a la siguiente vida. Entonces con esas enfermedades yo no me meto,
no me meto porque puede ser muy peligroso, pero bueno, esto ya es otro aspecto. Entonces fui desarrollando diferentes técnicas y en algunas de las canalizaciones empecé a conectar con seres estelares, ¿no? Desarrollé una técnica, por ahí leí un libro acerca de las Pléyades, del origen del hombre y de los arcturianos, ¿no? De los arcturianos, de los creadores, y por medio de otros videntes y otros canalizadores, encontré mucha información del origen de Lemuria y de la Atlántida, ¿no? De estos maestros que renacieron en la época de la Atlántida y fueron los fundadores, ¿no? Como el mago Merlín, que desciende de los arcturianos, y después renació en Rasputín. Esto me lo dijo el maestro pleyadiano que canalicé, que después de que murió Merlín, nació en Rasputín, y él también viene en estas épocas, pero no sabemos quién es, ¿no? Pero bueno, por ahí debe de andar Merlín también ya renacido en estas épocas, porque nosotros decidimos renacer en esta época de cambio, ¿no? De la época de cambio de la tercera a la quinta dimensión, nuestro cuerpo que se está haciendo cristalino cada vez más. Por eso hay muchos cambios y muchos dolores de cabeza y muchos cambios en nuestros cuerpos por todos estos cambios planetarios, pero bueno, es otra historia. Entonces empecé a hacer esta técnica de subir a mis pacientes. Esto lo desarrollé hace no mucho tiempo, en junio empecé con esta técnica. Te digo, todo esto que está pasando es nuevo para mí. Apenas estoy empezando a hacer estos tratamientos alternativos de sanación. Empecé a subir a mis pacientes a los hospitales cuánticos. Primero subí a una persona con mucho éxito y conecté con su familia estelar. Resultó que ella, su origen, su semilla estelar, su origen era las Pléyades. Entonces, estando en el hospital cuántico, pues invocamos a su familia estelar y se hicieron presentes y salió que vino su padre que se llama Osgel. Él se encuentra en las dimensiones sutiles. Conectamos con Osgel, que es un pleyadiano. Esa canalización duró casi 4 horas, porque pues estuve preguntando mucha información acerca de las cosas futuras que van a pasar en la Tierra. Estuve preguntando muchas cosas a Osgel acerca de mí, acerca de esta persona. ¿No? Bueno, conocí a esta persona y resultó que yo conocía, te digo, la casualidad no existe, la causalidad. Esta persona que le hice esta canalización resultó que yo la conocía en otra vida y nos volvimos a reencontrar, por eso duró tanto tiempo. Estuve buscando información acerca de ella. Fuimos amigos al parecer en otras épocas. Y entonces encontramos su origen estelar, a su padre de su origen estelar, que se llama Osgel, en estas dimensiones sutiles. Y con él empezamos a adquirir información. Él me habló de algo muy importante, del porqué de la aparición de los seres extraterrestres de los pleiadianos, exactamente en los desiertos, como el desierto de Real 14, al parecer también en el desierto de Tacana. En los desiertos y en los mares tiene un porqué la aparición de los seres estelares. Y le pregunté, es súper extenso, pero te voy a dar alguna introducción acerca de esto. Te digo que duré muchas horas y luego he hecho muchas canalizaciones. Y él me comentó que la aparición de estos seres estelares, de estos pleiadianos, es porque están reteniendo las energías oscuras que se encuentran en el fondo del mar y que se encuentran, porque ellos hace muchos años, antes estas energías oscuras, estos seres oscuros que viven en el fondo del mar, fueron los que tuvieron que ver con el hundimiento de la Atlántida, porque ellos crearon unas máquinas de energía oscura, unas máquinas de tecnología muy antigua, que están ocultas en el fondo, en los fondos de desiertos, lugares que fueron mar y en el fondo del mar. Entonces estas máquinas. Hace poco me llegó una información que me decía que la NASA había sido creada por el gobierno de Estados Unidos originalmente para estudiar el fondo del mar. Y esta persona me decía, ok, fue creada para estudiar el fondo del mar. ¿Qué fue lo que encontraron ahí que hizo que tuvieran que girar la mirada hacia arriba? Ahí te va. Exacto, de eso te voy a hablar ahorita. Wow. Quizás me van a tildar de loco con lo que les voy a decir ahorita, no, pero juntos, yo te digo... Vamos juntos, yo soy talla XL, si quieren para la camisa. Vamos ya. Ok, pues ahí te la viento, mira. Entonces me dijo este ser Osgel, duré canalizando, empecé a las 10 de la noche y terminé a las 3:30 de la mañana. 13 de la mañana. Entonces me dijo este ser Osgel
que el hundimiento de Lemuria, de la Atlántida y de Asgard, yo sabía que Asgard era un mito vikingo, pero me dijo que fue un continente. Me dijo que fue un continente, Asgard, que fue hundido por estas energías oscuras. Porque prendieron las máquinas oscuras en ese entonces. Ellos prenden las máquinas para subir los niveles de mar, hacer hundimientos de continentes y poder salir estos monstruos marinos. En este fondo del mar se encuentran las sirenas, se encuentran monstruos megalíticos que están en las profundidades del mar. Y entonces ellos hacen ya aprendieron, por cierto, estas máquinas. Entonces lo que hacen los pleiadianos es retener todas estas energías oscuras que no salgan para arriba, pero tiene que ver también con lo que me dijo San Rafael, ¿eh? Ya empecé a unir ciertas cosas porque San Rafael le permitió algunas predicciones. Me dijo que sí iba a haber hundimientos como de Baja California aquí en México. La señora me dijo que visualizaba mucho lodo en toda la República Mexicana, o sea que sí subió en un futuro, sí iba a subir. Bueno, yo lo veo como predicciones que son posibles futuros si no hacemos el despertar de conciencia, pero ese es otro tema. Te voy a decir ahorita lo que me dijo este Seroskel, de este posible destino que podríamos tener, porque fue un mensaje para la humanidad. Él me dio un mensaje para toda la humanidad que ahorita se los voy a decir. Entonces él me empezó a comentar la historia de la humanidad, de esto del hundimiento de Lemuria, del hundimiento de la Atlántida, del hundimiento de Asgard y de otros continentes que estaban en el Polo Sur, allá por donde ustedes están, más para atrás, que hubo muchas culturas que se hundieron gracias a estas máquinas que crearon las energías oscuras que se encuentran en el fondo del mar. Entonces ellos tuvieron que ver con la destrucción la destrucción de la Atlántida, según lo que me dijeron. Esto esto yo no lo escribí, esto fue una canalización de Osgel, del padre de esta persona que le hizo la regresión. Y me dijo que entonces todos estos seres pleiadianos, me dijo que no hay naves Matrix, que no hay naves nodrizas, que son pequeñas naves. Estas pequeñas naves están en diferentes desiertos y mares porque ellos de alguna u otra manera con una tecnología cósmica están reteniendo estos seres oscuros porque ya aprendieron las máquinas el año pasado. Pero esto tiene que ver con las predicciones que me dijo San Rafael. ¿Recuerdas que te dije hace rato? Él me dijo ese día que la señora, dije, San Rafael, ¿qué va a pasar? Y él me dijo, va a haber temblores, que tiene que ver con las máquinas que prendieron. Van a subir el nivel de mar, que tiene que ver con las máquinas. Son diferentes canalizaciones. Ojo que uno es San Rafael y el otro fue Osgel, el maestro pleiadiano. Dos diferentes guías, dos diferentes canalizaciones, dos diferentes entidades. Entonces ¿Querés que haga un aporte que puede llegar a ponernos la piel de gallina? Siempre se dijo que los gobiernos del norte, no exclusivamente Estados Unidos, porque uno siempre piensa en Estados Unidos, los gobiernos del norte, los gobiernos arriba de los gobiernos, tienen estas máquinas que controlan la energía de microondas, ¿sí? Las máquinas se llaman HARP y sirven justamente para provocar terremotos, hundimientos, tormentas, afectar el clima en cualquier forma. Pueden crear desde sequías hasta tormentas, ¿no? Y... Excelente. Excelente que me platicas esto, porque también me hablaron de la máquina HARP. Justamente ahorita que lo estás diciendo, me hablaron que eso tiene que ver mucho con el cambio de frecuencia del planeta, que está haciendo experimento un gobierno que ahorita que lo está... Mira, la casualidad no existe, es la causalidad, cada acción tiene una causa, y las cosas están saliendo por algo en estos momentos. Me hablaron de esta máquina, exactamente, que están haciendo experimentos y que está haciendo mucho daño al planeta, y con estos seres de oscuridad que están en el fondo del mar, en el fondo del desierto, con todos los experimentos que están haciendo estos gobiernos que avanzados, que nos están dando en la torre a todo el planeta, pues es lo que está pasando, Entonces yo le pregunté, ¿qué podemos hacer para detener estos posibles destinos? Y esta entidad me dijo que lo que podemos hacer, porque ¿qué hacemos? Me dijo, pues trata de difundir este mensaje. Lo único que puede cambiar estos posibles destinos es la unión de todos los humanos en subir en el grado de conciencia, vibrar alto, dejar de estarnos peleando los unos con los otros, de estar dejándonos manipular por el ego, porque ya sabes que este cuerpo se nos fue dado para la evolución del espíritu. Nosotros creamos el dinero, pero realmente nuestro cuerpo fue para entender que nuestro espíritu debe llegar a un grado de conciencia elevado y dejar todo el materialismo, pero no lo entendemos.
todavía no lo entendemos muchos, no lo entendemos aún, y seguimos con todos estos aspectos. Y entonces esto del ego es lo que nos hace hacer guerras, nos tienen problemas realmente a toda la humanidad. Entonces esta entidad, Osgel, me comentó eso, que tenemos que empezar a despertar, que esta es la gran era del despertar. Ya ves que Babadanga y muchas gentes profetizaron estas épocas de cambio, Nostradamus, muchas gentes profetizaron esto que estamos viviendo, ¿no? Ya salimos de la Matrix en el 2012, en el cambio de la puerta, ya lo habían dicho los mayas, ¿no? Estamos en una ilusión holográmica que fue creada para tener la experiencia humana. Bueno, todo esto ya lo sabemos, ¿verdad? Pero entonces, para poder salir de estos posibles destinos, tenemos que hacer el cambio de conciencia a nivel global. Mientras haya 50.000 personas que hagan un cambio de conciencia, hablando de 1 millón, va a empezar el cambio. No necesita que todos cambien, pero sí necesita ver una alta frecuencia de amor, de fraternidad. Y fíjate que esto tiene que ver con la canalización que hice la semana pasada con el maestro Sananda Jesús y con Ashtar Sheran, que ahorita te la platico. Entonces, este ser, Osgel, me comentó eso, que la única manera de salvar al planeta es haciendo un cambio de frecuencia, es haciendo un cambio de frecuencia en las personas y en el despertar de las personas, y que gente como tú, que te dedicas a la sanación y a estas entrevistas, y como muchas personas que están en búsqueda de una realidad alterna, tienen que ver. Tú decidiste, por ejemplo, nacer en estas épocas para hacer, tu tarea es esta, tu misión de vida es esta, el despertar de conciencia por medio de tus entrevistas y de la sanación. Este tipo de cosas es lo único que nos va a hacer vibrar alto y hacer el cambio de conciencias. Entonces cada quien desde su interior, desde su trinchera, desde su casa, desde su hogar, tiene que hacer lo mismo, hacer vibrar alto a la humanidad desde el amor, desde la fraternidad, eliminando el ego. Nadie es mejor que nadie, todos somos iguales. Y desde este tipo de nivel de conciencia, empezar a subir nuestra vibración. Y eso va a ser lo único que nos puede hacer cambiar todos estos destinos fatales, que muchos videntes que hablan de salida, que van a venir los ovnis y que nos van a llevar y que ya va a haber ya sabes, muchos canalizadores que andan diciendo estos posibles destinos. Yo no creo en un solo destino. Yo creo en posibilidades alternas, en dimensiones alternas, en todo el poco conocimiento que tengo y que adquirí en este tiempo. Mi forma de ver las cosas es que no son destinos ya exactos, son realidades alternas. Sabes que somos seres multidimensionales. Entonces, desde mi perspectiva, es que son realidades alternas que nosotros podemos manipular según nuestro grado de conciencia y nuestro grado de evolución. Y nosotros, como tú, como muchos sanadores, como muchas personas que decidimos nacer en estas épocas para aportar y ayudar a las generaciones arcoíris y ayudar a todas las futuras generaciones al gran cambio y al gran despertar, tenemos que ver con nuestro aporte, tanto sanando, espiritual, filosófico, en todos los aspectos de conocimiento para este cambio dimensional. Sí, quizás me estoy yendo un poquito rápido, pero bueno. No, entonces, está bien. Lo que sí te propongo lo siguiente. Vamos cerrando, ¿sí? Y ya vamos a hacer un breve resumen. O sea, hoy estuvimos hablando de tu historia, de tus primeros pasos en el mundo espiritual, allá hace 30 años. Nos contaste acerca de eventos y situaciones que no fueron únicos, y mirá qué casualidad, me está avisando acá el mensajito que ya nos estamos yendo, y llegamos a un punto en el que, tratando de hablar de sanación cuántica, empezamos a hablar de elevación de conciencia a nivel global. Entonces te invito a que suspendamos aquí, y para la semana que viene vamos a empezar a tomar estos temas y los vamos a empezar a desglosar, ¿sí? En la primera parte del espacio los vamos a desglosar, y ya en la segunda mitad vamos a empezar a contestar preguntas de los amigos, de los invitados. Saludo a Nora y a Valeria, que acaban de entrar, acaban de sumarse a Instagram. Las invité a que pasaran a caminoacasa.online. También a Elisa, a Irma, Sergio, el Colo, hermano de la casa. El Colo también está ahí. Y toda la gente que nos está acompañando. Realmente a mí me sorprendió, porque, como digo, es la segunda vez que abrimos las cámaras para hacer algo así, para encontrarnos con un amigo, un hermano. Realmente, Jack, es un placer. Considera esta tu casa, sos parte de esta familia. Realmente me he sentido súper cómodo hablando con vos.
Yo que trataba de Muchas gracias, tranquilizarte Jack. antes de empezar el programa y decirte, no, tranquilo, esto va a ser una charla. Al final el que se sintió cómodo fui yo. Y te agradezco de verdad por el tiempo este que me dedicaste, que nos dedicaste. Pero bueno, me siento tocado personalmente porque es el tete a tete que tenemos acá ahora vos y yo. Y, y de verdad espero ansioso el próximo jueves para seguir hablando de estos temas. Ok, pues muchísimas gracias también por la invitación y por darme un pequeño espacio para poder difundir estos mensajes de los hermanos cósmicos y que podamos contribuir con un granito de arena para el gran despertar de conciencia de la humanidad, que en estos momentos lo necesitamos, créeme, mucho. Y muchas gracias, te lo agradezco de No, nuevamente y gracias a estoy para vos. servirte. Y a todos ustedes los invitamos a que se sumen, ya sea por la página web de caminoacasa.online, por los canales de YouTube, Instagram, Twitter y Facebook, donde nos van a encontrar como Camino a Casa Online. Y nada, dejen sus comentarios, sus preguntas. Vamos a seguir creando espacios. Antes de ayer fue con Pedro, con Mario Segarra, Pedro iba a decir, mira vos, un amigo que ya no está, pero lo tengo tan presente que ya lo nombro automáticamente como parte de Camino a Casa. Mario, que nos habló del tema OVNI. Hoy estamos hablando de sanación cuántica y de los hermanos astrales. El lunes vamos a hablar con Geo de biodecodificación. Y mañana viernes nos visitan desde Colombia para hablar también de sanación y canalizaciones. Los espero mañana a las 12 de la noche para seguir acá en Camino a Casa Online hablando de estos temas fascinantes que no solamente están acá para compartirlos con ustedes, sino como vieron, están también para seguir apasionándonos a nosotros que somos los que estamos acá compartiendo con ustedes. Jack, muchísimas gracias. Me despido de vos y me despido de cada uno de ustedes. Claro. Hasta mañana. Un placer.